Misión Cristiana de Avivamiento Ágape, llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, pues que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación llevamos hasta sus hogares el mensaje de la palabra de Dios. Queremos dar gracias a ustedes, amigos oyentes y hermanos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, e invitarlos a que busquen más de Dios y que entreguen su vida por completo a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Él es la única esperanza y quien llena todo en nuestra vida. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Les invito a que en esta noche abramos la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18, versículo 22. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, verso 22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Voy a volverlo a leer, hermanos. Pongámosle mucho sentido, aunque este versículo se utiliza trilladamente. Yo creo, hermanos, que lo importante no es tanto que la gente le haya algo bonito al versículo, sino lo que encierra. La profundidad espiritual que encierra este pasaje es lo que Dios quiere hablar en esta noche. Dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Ya me pueden sentar. Dios, hermanos, aquí en este pasaje, y yo creo que esto va tan propicio para el matrimonio del hermano Carlos y la hermana Marta. Dios va a hablarles seguramente en esta noche, y no solo a él, sino que a todos nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios pues está vigente en todo tiempo. Vamos a ver algo tan importante en esta noche, hermanos. Miren, la palabra del Señor dice, hermanos, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Voy a comenzar diciendo algo. El mundo está lleno de hombres que alcanzan a tener mujer, pero no esposa. Y voy a explicar eso, hermanos, porque yo creo que eso tiene su explicación bíblica. El Señor ha dado una bienaventuranza. Recuerden, hermanos, que en las Escrituras, una bienaventuranza es algo, hermanos, que no es muy común, o sea, no es algo que cualquiera la obtenga tan fácilmente. Por ejemplo, el Señor decía, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza no es una bienaventuranza muy popular o muy general, que muchos disfruten de ese beneficio. Y cuando las Sagradas Escrituras dan muchas bienaventuranzas, por ejemplo, en el libro de los Salmos dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. También dice, bienaventurados los que tú escogieres y atrajeres a ti, serán saciados del bien de tu casa. Cuando Dios habla de estas bienaventuranzas, está hablando, hermanos, de privilegios, de bendiciones que no son muy populares, que no cualquiera los logra alcanzar, son muy escasos aquellas personas que logran alcanzar esa bendición. Pues aquí hay una bendición, y quiero que oigan bien esto. El que haya esposa alcanza el bien
El que haya esposa, dice, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Escuchen esto, hermanos. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí hay una bienaventuranza. Y dice el Señor que el que haya esposa halla el bien. Quiero volver a repetir. Mujer cualquiera haya, esposa pocos hallan. Voy a explicar esto, hermanos. Miren, generalmente las personas estamos metidos en medio de un mundo donde el egoísmo, hermanos, es la regla general. El hombre por naturaleza es un ser egoísta. La gente no ama. El mundo está lleno de canciones de amor, de poemas de amor, de gente que habla de amor, escribe novelas de amor. Y miren, todo, hermanos, está lleno de cuestiones de amor. Pero el asunto, hermanos, de que quien ame realmente es muy escaso. Para poder amar uno tiene que llegar a negarse. Es imposible que uno ame a otro si uno no se aborrece primero. El amor para darse debe de existir solo para la otra persona. Pero generalmente, hermanos, cuando alguien piensa en el amor, piensa en lo que él va a lograr. Aquel hombre dice, yo quiero casarme con aquella mujer porque esa mujer me va a hacer feliz. No está pensando en hacerla feliz a ella. Está pensando que esa mujer le va a hacer feliz a él. Y viceversa. Aquella mujer dice, si me casara con aquel hombre yo sería feliz. Pero no está pensando en la felicidad de aquel hombre, está pensando en la suya. Generalmente, le estoy diciendo, hermanos, con todo eso, pues puede haber alguna excepción por ahí. Pero en términos generales, la mayoría de la gente siempre piensa en función de su felicidad, de sus logros, de su placer, de sus beneficios. Es muy raro, es difícil, hermanos, encontrar a alguien que sea tan abnegado, hermanos, que esté pensando en hacer un gran favor a otra persona y quiera lograr el bien y la felicidad y la dicha del otro. Eso es difícil hallarlo. Me recuerdo, yo contaba un testimonio recientemente. Me recuerdo que cuando yo era niño escuchaba una canción en la radio que nunca le puse sentido. Nunca le puse sentido, pero un día de esos andaba yo por el súper y volvió a sonar esa canción muy vieja, por cierto. Y no sé, ahí sonaba muy bien eso y le empecé a poner oído al mensaje que transmitía aquella canción. Y me llamó la atención, hermano, lo que esa canción decía, porque me pareció una gran verdad. Pero yo en aquella época no le ponía mucho sentido a la letra del mensaje de esa música. Pero es interesante que ahí canta un hombre y está cantando de una mujer que aparentemente que él se cansó de ella y la deja. Y luego la conclusión es que dice él que en realidad nunca la quiso. Él pensaba que la quería, dice, pero resultó que al final se dio cuenta que no la quería, sino que estaba enamorado, pero del amor, dice, no de ella, sino del amor. En realidad eso es una grandísima verdad. Por supuesto que se atrevió a cantarlo, ahora quién lo crea saber, pero esto es la regla del mundo. La gente, hermanos, no es que ame a los demás, se aman a sí mismos, aman su pasión, aman sus logros, el beneficio que yo voy a alcanzar. Entonces oigan bien esto, hermanos, miren, esto es tan importante. El Señor dice, el que haya esposa haya el bien. De manera, hermanos, de que encontrar mujer cualquiera lo haya. Un hombre que se quiera casar va por ahí, sabe decir bonitas cosas, se conquista a cualquier mujer y se casa con ella, por decir algo. Y puede ser igual una mujer, quiere casarse y ve a quien trata de capturarlo, logra y se casa. Pero quien haya esposa, cuando Dios, hermanos, estableció en el huerto del Edén la relación Adán y Eva, fíjense, hermanos, cómo es lo perfecto. Hablemos de lo perfecto, de lo que Dios estableció en Edén. Digo Dios, le voy a hacer al hombre ayuda idónea. Ayuda idónea. No habló el Señor, hermanos, de un cogobierno. El Señor habló de ayuda. Toda la vida, hermanos, si se entiende que es ayuda, es ayuda. No está diciendo Dios, pues yo voy a amar a la mujer para que entre los dos juntos gobiernen. No estableció Dios eso. Y es más, en todas las escrituras usted va a encontrar muchos pasajes y la historia misma así lo enseña. Dios, hermanos, siempre puso al varón como cabeza en una casa. Entonces estableció a la mujer como una ayuda. Por supuesto que a estas alturas, con tanto relajo y movimientos que hay en el mundo de liberación femenina y de protestas de todo tipo, ya esas ideas bíblicas, hermanos, han pasado a la historia. La gente en la Biblia es lo que menos cree en esta época.
Pero bíblicamente, hermanos, esto está establecido. Dios dice, le haré al hombre ayuda idónea. Cuando un hombre, hermanos, consigue una mujer y se casa con ella, esta no se convierte en una ayuda idónea. Podría ser como un hombre dijo un día: mire usted, me dice, esa mi mujer para mí es un estorbo idóneo. Y es cierto, y miren, muchas personas piensan así. No consiguieron una ayuda idónea, sino un estorbo idóneo. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque las Escrituras dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero ¿qué es hallar esposa? Voy a ir por partes en esto, hermanos. Un día, hermanos, platicando también con cierto hombre, me decía: mire hermano, yo quisiera encontrar en las Sagradas Escrituras lineamientos, cómo poder actuar yo con mi esposa. ¿Los hay?, le dije. La Biblia contiene todo, la palabra de Dios contiene todo, todas las enseñanzas, para todo hay ahí. Es muy amplia la palabra del Señor y muy profunda. Y comenzamos a ver un ejemplo muy interesante, hermanos, acerca del amor de Dios por Israel, al cual lo tipifica como su esposa. Y Dios habla, hermanos, del amor y cómo le ama y cómo le corrige y cómo la trata de formar y cómo trata de hacerla a su manera. Oigan esto, hermanos. Dios, hermanos, cogió a Israel, pero me llama la atención, hermanos, que cuando Dios comienza hablando en esta metáfora, Dios comienza diciendo que él halló como una mujer así abandonada, envuelta en sus sangres. Y bueno, miren, Dios dice cosas así en el Antiguo Testamento. Y dice, hermanos, que Dios tomó una mujer y Dios trató de hacer de aquella mujer una esposa. ¿Qué diferencia hay entre una mujer y una esposa? Pues una mujer es cualquiera, hermanos, que nazca con sexo femenino. Eso es una mujer. Esposa es aquella que se convierte en una ayuda idónea para un esposo. En ese momento es esposa. De lo contrario será su mujer. Y hay muchos hombres que así se refieren. Mi mujer, dice. Y se limitan a simplemente decir mi mujer. Cuando Dios habla de su iglesia o de su pueblo, dice mi esposa. Fíjense, hermanos, que Dios cuando se refiere a su pueblo dice mi esposa. ¿Por qué no dice Dios mi mujer? Es que Dios no buscó una mujer, Dios buscó una esposa. Y esposa, hermanos, ya llena otras características. Esposa ya es ayuda idónea. Si no es ayuda idónea, entonces no es esposa, es mujer. El mundo está lleno de hombres que tienen mujeres. Pero ¿quién tiene esposas? O viceversa. O mujeres que tienen maridos o hombres, pero no un esposo. ¿Quién es un esposo y quién es una esposa? Esposo es aquel hombre sabio que sabe trabajar para formar en su mujer una ayuda idónea. Cualquiera que se casa, óigame bien, hermanos, cualquier hombre que se casa no va a casarse jamás con una mujer como él quisiera que fuera. Una mujer fue formada en su casa, tiene patrones culturales, qué sé yo, la educación que pudo haber recibido de sus padres, del contexto en que se desenvolvió. Pero aquel hombre quiere que su mujer esta mujer sea como él quiere, pues tendrá que trabajar para formarla así. Ese será su trabajo. Si la logra formar y logra hacer de aquella mujer lo que él desea, por supuesto, no con leyes, ni con imposiciones, ni con tiranía, porque tampoco eso, hermano, no lo establece Dios. Esposo es aquel hombre sabio que tiene táctica, que tiene sabiduría, que tiene inteligencia para lograr formar en su mujer lo que él desea. Eso hizo Cristo con la iglesia. Por eso, hermanos, ustedes pueden leer en el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó por ella. Y pone el ejemplo, hermanos, así como Cristo. Quiere decir que la misma relación que va a existir entre un esposo y una esposa debiera de ser la misma que existió entre Cristo y la iglesia, la cual dice, por la cual el Señor se entregó por ella para santificarla, habiéndola lavado por el lavamiento del agua por la palabra. Habla de un proceso de formación. Entonces, el amor de un esposo por una esposa es un trabajo de sabiduría, es un trabajo de formación, sabio, por supuesto. Es un trabajo, hermanos, donde no solo va a intervenir él, sino interviene Dios detrás. Por eso las Escrituras dicen, el que haya esposa haya el bien. No estamos hablando, hermanos, de que cualquier hombre sea capaz de formar una esposa en su mujer. Les digo, el mundo está lleno de hombres que tienen mujeres, pero ¿quién sea un hombre sabio que sepa formar de su mujer una esposa? Eso es difícil, se pueden contar. Son muy pocos los hombres, hermanos, que llegan a alcanzar un grado de sabiduría
inteligencia, de capacidad de formar en su mujer una ayuda idónea. Así está escrito en la Biblia. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Cuando Adán tomó a su mujer que Dios le hizo, vino Adán y dijo, le voy a poner por nombre Isha, varona. ¿Y por qué le puso varona? Porque de mí fue tomada, dijo. Así que le puso varona. Y comenzó Adán a trabajar con ella. Y miren, hermanos, eso está bíblico, eso es registrado. Ahora oigan bien, les vuelvo a repetir, la mayoría de los hombres, hermanos, que se casan sobre esta tierra, se casan por placer, por pasión, se casan, hermanos, por deleite personal, pero no se casan porque tengan un interés de formar algo. No están pensando proyectarse a las Sagradas Escrituras, no están interesados si su forma de proceder encaja con lo que Dios ha establecido en la Biblia. ¿Quién piensa, hermanos, en si va a encajar como Dios lo ha decidido en la palabra de Dios? Vuelvo a repetir, la mayoría de la gente, hermanos, se casa porque quiere tener una mujer, punto, compañera, eso es todo. Pero ¿quién quiere tener una esposa? El hombre que quiere tener una esposa ha de trabajar en ella, se ha de esmerar en formar en ella, hermanos, lo que desea. Si lo logra, bienaventurado. Si no lo logra, qué desgracia, es su mala suerte. Pero oigan bien, hermanos, la bienaventuranza está, hermanos, en el momento en que un hombre es capaz de formar en su mujer una esposa. De manera, hermanos, de que oigan bien, en las Sagradas Escrituras el Señor dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Quiere decir, hermano, de que es una dicha. Si un hombre llega a conseguir una esposa, de veras debe de sentirse dichoso, porque le da paz. No lo mantiene, hermanos, alterado, no lo mantiene con los nervios encrispados, no lo mantiene echando rayos, no lo mantiene bilioso. Es alguien, hermanos, que le da descanso. Una esposa que le puede dar descanso a su esposo, y que el esposo puede sentir ahí una ayuda, pero con lo que es el sentido de la palabra, ayuda idónea. Miren, hermanos, se puede considerar el hombre más dichoso de la tierra, y eso es lo que dice la Biblia. El que haya esposa halló el bien y alcanzó, dice, la benevolencia de Jehová. De manera, hermanos, de que estamos diciendo, y oigan esto, no es esto algo tan común, no es algo, hermanos, que cualquiera pueda estarlo logrando continuamente. Es una bienaventuranza, es bíblico. Un hombre, hermano, tiene que tener la sabiduría, tiene la orientación de la palabra de Dios, tiene que estar lleno de las Escrituras, de la palabra de Dios, para saber, hermanos, cuál es el proceder y qué es el trabajo que tiene que hacer con su esposa. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, habla de la relación de un esposo con sus esposas, me llama la atención, hermanos, que también dice otra cosa. Dice ahí, maridos, dice, vivid sabiamente con ellas, dice, y demanda, hermanos, que haya sabiduría en esa relación. Porque si no existe sabiduría en esa relación, entonces, hermanos, tampoco no pueden formar nada, no se va a formar nada. Miren, he tenido oportunidad de platicar, hermanos, no con uno, con muchos matrimonios llenos de problemas, llenos. Miren, yo les digo, hermanos, quizás no todos los matrimonios van a venir a hablar aquí conmigo, o a platicar, o a consultarme, pero he platicado con tantísimos matrimonios, todos llenos de conflictos, llenos de problemas, desorden. Hay siempre hay anomalías, siempre hay cosas difíciles, y todo redunda en cuestiones de rebeldías. Todo redunda en cuestiones de infidelidades, de rebeldías, de iras. Y miren, ahí en torno a eso, hermanos, ahí se suceden la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿quién es el hombre? Y oigan ustedes que la responsabilidad, toda la vida Dios la demanda del varón. El día, hermanos, de que Eva fue engañada en el huerto de Edén y comió del fruto que Dios dijo, no comerás, no apareció Dios en el huerto diciendo, Eva, ¿dónde estás tú? Viene Dios, hermanos, y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dios reclama al hombre y no a la mujer. Y ese razonamiento es muy sencillo. Dios le pregunta al hombre, hermanos, porque a él lo puso Dios como el gerente, como el administrador del huerto del Edén. Dios no tiene por qué pedirle cuentas a la mujer. Dios ha llegado con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Señor, es que la mujer, esa no es excusa. Yo a ti te puse como encargado. ¿Y saben ustedes cuál fue la condenación del hombre? Quizás muy pocas personas reparan en esto. ¿Saben qué dice en el Génesis? Dice Dios, hermano, y así le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Oigan cuál fue la causa. Oigan cuál fue el pecado. Haberle oído a su mujer, haberle prestado oído a la mujer.
en lugar de dirigirla, él aceptó ser dirigido por ella. Eso es una desgracia. El día, hermanos, que en un hogar la mujer toma las riendas para ser ella la que gobierne, es un hogar que camina patas arriba. Por muy lista y por muy inteligente que pueda ser una mujer, por supuesto. Es que hay un orden espiritual donde Dios da un respaldo si las cosas se hacen y caminan como Él las estableció. Hay leyes naturales, hay leyes establecidas en la Biblia. Las cosas tendrán el respaldo de Dios, la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, si caminan como Dios lo estableció, no como lo está estableciendo el grito de la era moderna. Porque miren, hermanos, los hombres pueden cambiar, Dios no va a cambiar. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, hermanos, Dios no va a cambiar. Las Sagradas Escrituras no van a cambiar. Dios, hermanos, dio leyes, estableció principios que van a regir el mundo y con sus consabidas consecuencias, ya sea de mal, de desgracias o de bendiciones, dependiendo, hermanos, qué tan respetuosos y qué tan sumisos nosotros seamos al consejo de la palabra de Dios. Por supuesto, Dios, hermanos, no va a obligar a nadie a que se enmarque dentro de los principios de la palabra. David decía en uno de sus salmos: cuán dulces me son a mi paladar tus palabras, oh Jehová. Por supuesto, hermanos, hombres como David ya no hay muchos en los días de hoy. Él estaba enamorado de la palabra de Dios. Mejor me es la ley de Jehová que millares de oro y de plata. La gente hoy prefiere oro y plata y no la palabra de Dios, por supuesto. Pero David decía: mejor me es la palabra de Jehová que millares de oro y de plata. Ese sentimiento por la palabra, hermanos, ya casi se extingue en el mundo. Es muy poca la gente, hermanos, que de veras tiene sentimientos fuertes que le atraigan hacia Dios y a la palabra. Por eso, hermanos, es que el mundo camina así. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a degenerar. El Señor dijo, hermanos, que en los días postreros las cosas iban a irse deteriorando y no mejorando. No puede haber mejoría, por supuesto. Un mundo que agarra a Dios y su palabra hacia un lado, es imposible que mejore, deteriora y va en deterioro, y esto, hermanos, no lo puede mejorar nadie. Ahora escuchen bien, Dios, hermanos, quiere que nosotros, y oigan, esto no va solamente con las personas que se casan ahora, va para con todos, hermanos. El hombre que quiere tener una esposa deberá trabajar sabiamente para formar una esposa. Si quiere trabajar, puede existir en este mundo, hermanos, la mujer más rebelde, la mujer más violenta, como usted quiera verla, pero la capacidad espiritual que Dios le da al varón es suficiente para poder establecer un régimen de autoridad y de gobierno sabio. Eso, hermanos, Dios lo ha establecido. Y miren, la otra vez me decía un hombre: es que mire, hermano, usted no sabe la clase de mujer que yo tengo, es una fiera. Podrá ser cualquiera. Miren, supóngase, hermanos, que en el mundo exista una mujer que sea lo peor. Pensemos en lo peor de lo peor. Pues lo peor de lo peor, ¿quién la puede estar manejando? Pues, si es lo peor de lo peor, detrás tendría que estar Satanás. Y la Biblia dice, hermanos, que es mayor el que está en nosotros que el que está aquí en el mundo, ¿verdad? Es mayor Dios toda la vida que Satanás. Quiere decir que por muy usada por el enemigo, así como resultó Eva, miren, Dios es mucho mayor. Y si un hombre, hermanos, depende de Dios y es guiado por Dios y tiene la sabiduría de Dios, tendrá la capacidad para un gobierno perfecto, un gobierno sabio, santo, como Dios lo ha establecido. De manera, hermanos, de que miren, el mundo se va a llenar y se sigue llenando de hombres que hayan mujeres, pero muy pocos hayan esposa, hallarían el bien y alcanzarían la benevolencia de Jehová, tendrían paz. Serían personas, hermanos, con un gobierno como Dios lo quiere. David, hermanos, era un hombre que tenía un buen gobierno. Le voy a contar algo. David, hermanos, se casó en cierta ocasión con la hija de un rey. Esta se llamaba Mical. Le voy a contar qué pasó con David, porque David, hermanos, de veras, David era un hombre que sí supo formar una esposa. David, hermanos, un día entró a Jerusalén con el arca del pacto. Él iba feliz porque estaba introduciendo el arca del pacto a la ciudad de David. El arca del pacto, el arca del testimonio. Eso era una fiesta, pero gloriosa, hermanos. Y va David contento y danza, y él va feliz, saltando, expresando palabras de júbilo y cantándole a Dios, pero a rebosar. No le importa quién esté ahí. Él está rebosando del júbilo porque el arca del pacto va entrando otra vez a Jerusalén. La hija del rey está en un balcón
y desde que lo mira por ahí está furiosa con él. No hay a las horas de que el rey entre al palacio para hacerle su respectivo reclamo. Cuando entra David al palacio, viene Mical y le dice: hoy se ha portado el rey como un cualquiera, le dijo. Te has rebajado delante de las criadas del pueblo, le dijo. Y viene David, hermanos, y le dice, no con violencia, oigan, con paz. No lo hice delante de las criadas, le dijo. Lo hice delante de Jehová, le dijo. Y si a ti te parece que soy vil haciendo esto, voy a seguirlo siendo, le dijo. Aunque para ti sea vil, voy a ser honrado por las criadas a las cuales tú menosprecias. Muy firme. ¿Cambió su postura hacia Dios? No. ¿Le afectó mucho el comentario? No. ¿Por qué? Porque es un hombre sabio, sabe que lo que está haciendo es bueno, es lo más correcto, lo mejor. Su relación con Dios va en primer orden, después todo lo demás. Por eso les digo, hermanos, el mundo camina así. Porque quien ame a Dios como lo amaba David, ya casi no hay. Quien tenga sentimientos por Dios como los tenía David, ya casi no hay. Quien sienta cosas muy fuertes por Dios, ya no hay. Los hombres, hermanos, ahí andan buscando una mujer. ¿Quiere conseguirse el hombre una mujer? Muy bien. Busque buenos lugares, vístase bien, y sepa hablar muy bien, y ahí puede hacer mucho. Una mujer quiere conseguir un hombre, se arregla bien y también sabrá hacer sus cosas. ¿Quién hay esposa y quién hay esposo verdaderamente, hermanos? Esto es algo difícil, pero no imposible, porque Dios lo ha establecido en su palabra. Así que, hermanos, ese es el camino. Usted está frente a un derrotero, digámoslo así, un compromiso. Dios nos da todo el respaldo. Nuestro compromiso es, los varones casados deben de lograr conseguir una esposa en su cónyuge y no simplemente una mujer. ¿Saben ustedes, hermanos, a qué grado de bajeza ha llegado a la iglesia cristiana hoy en día? La otra vez platicando con una pareja, me contaron ellos que habían estado en un retiro de matrimonios que les llaman así. Y miren, hermanos, esos retiros, usando la Biblia, se entregaron, hermanos, a dar enseñanzas e instrucciones, pero de lo más concupiscente que usted se puede imaginar. No buscando el consejo sabio de la palabra del Señor, sino utilizando, hermanos, así antojadizamente algunos pasajes de las Escrituras para volver el hogar un centro de placer y no lo que Dios ha establecido. Dios no quiere que los hogares se conviertan en centros de placer, no es así. Eso no es lo que Dios quiere. Si alguien está buscando, hermanos, el matrimonio como una cuna de placer, como una panacea del placer, equivocó el camino. No es eso lo que Dios estableció. Dice el Señor, oigan ustedes cómo dice la palabra del Señor, hermanos, dice, cada uno que sepa tener a su mujer en santidad y honor, dice, no en concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense, hermanos, qué interesante el consejo de la palabra de Dios. Dice, hermanos, que cada quien debe tener a su propia esposa en santidad y honor. Parece que esto no se llevara mucho con las relaciones conyugales. Dice que cada uno sepa tener a su mujer, a su esposa en santidad y honor, no en pasión concupiscente como los gentiles que no conocen a Dios. Por supuesto, alguien que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, tiene razón, tiene derecho. Que se entregue y que convierta su hogar en un centro de orgías, en un centro de placeres. Esto es muy bien, tiene libertad de hacerlo. El que conoce a Dios tiene el freno de la palabra de Dios. Dios frena eso en su pueblo. Eso no le está permitido al pueblo de Dios. Así que, hermanos, miren, por supuesto, repito, ¿quién en esta tierra, hermanos, alcanza esposa? Son muy pocos. Pero si alguien lo logra, considérese dichoso, porque hay una bienaventuranza dada en la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Les invito a que inclinemos nuestros rostros. Que Dios, hermano, le añada bendición a su palabra. Yo sé que Dios nos habla de alguna manera y quiera Dios que su corazón pueda ser dócil, y no solamente a oír, sino que también, hermanos, podamos abrir nuestro interés a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a encontrar tantos tesoros ahí, tanta joya, tanto bien, tanta sabiduría. Dios da tanta instrucción ahí. Si nosotros podemos creer en la palabra del Señor y la vivimos y la amamos, si no como a David, por lo menos un poco, yo creo, hermanos, que vamos a encontrar tantas cosas hermosas. Vamos a orar al Señor. Padre Santo que estás en los cielos,
Te damos gracias en esta noche por lo que tú puedes hacer por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por las sagradas escrituras que nos hablan hoy. Gracias, Señor. Te rogamos que tú nos abras el entendimiento para poder creer verdaderamente lo que tú has establecido. Bendice este matrimonio, Señor. Santifica este matrimonio. Bendice a mis hermanos Carlos y Marta. Sé tú con ellos, Señor, y pon tu sabiduría, pon tu misericordia, pon tu gracia, para que, Señor, se cumpla tu palabra en este hogar. Si tú estás aquí, Señor, y reinas en este hogar, todas las cosas van a caminar bien. Gracias, porque tú nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Dios sea con ustedes. Les invito, hermanos, que permanezcamos por un momento ahí, mientras que se procede al egreso de los hermanos, para que ustedes puedan saludarles, para que ustedes puedan, no sé si van a abrir aquí. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Personas que nos visitan, sean bienvenidos a la casa de Dios. Pueden ustedes pasar a saludar a los hermanos, a gozarse con ellos, porque así dice la palabra, gozados con los que se gozan. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios.